Si os parece bien, vuelvo a poner el texto en pantalla y hacemos un breve repaso a lo que leímos la semana pasada para enganchar otra vez. Así que seguimos con Montaigne, ¿no? Ahí está. Recordemos la semana pasada, entonces habíamos empezado a leer este ensayo de Montaigne, el capítulo 2 del arrepentimiento, y habíamos llegado hasta la mitad. Las primeras páginas, el autor comenzaba diciéndonos que mientras el resto de la gente forma al hombre, mientras el resto de los filósofos o escritores hablan del hombre y lo construyen, dice, yo lo recito, yo hablo de mí, ¿no? Lo recito como representante de uno particular con tanta imperfección formado, hablando de él, que si tuviera que modelarle de nuevo le trocaría en otro bien distinto del que es. Dice, pero, dice Montaigne, al presente ya está hecho. Este que está hablando ya está hecho y poco ya queda que cambiar. Pero, dice él, no tiene que arrepentirse de ese cambio porque el mundo no es más que un balanceo perenne. Todo en el mundo se agita y cambia sin cesar. Así que, dice él, cuando yo fije mi objeto, cuando yo me fije en este sujeto que soy para describirlo, lo voy a tomar en este punto. No voy a hablar de Miguel de Montaigne como algo único, sino me voy a fijar en este punto, dice, conforme a este instante en el que con él converso. Y entonces dice, yo no pinto el ser, la esencia, no pretendo hablar de una esencia, yo solamente pinto lo transitorio. Y este sujeto del que yo hablo, mi alma, podríamos decir del que yo hablo, está, decíamos antes, como todo en el mundo en permanente cambio. Y constantemente, y esto es un elemento importante en Montaigne, constantemente está en prueba y aprendizaje. Por tanto, yo no voy a hablar de un sujeto ficticio ni de un sujeto ideal. Yo voy a hablar de mí. Y lo que os voy a mostrar, lo que yo voy a proponer, es una vida corriente, una vida baja y sin brillo. ¿Y por qué? Porque no hace falta más para hacer filosofía. Dice, igualmente toda filosofía moral se aplica a una existencia ordinaria y privada que a una vida rica de contextura, porque cada hombre, cada ser humano, lleva en sí la forma cabal de la condición humana. Este libro, recordemos, es el tercer libro de sus ensayos, ¿no? Él ya viene hablando ya muchas páginas sobre sus reflexiones y nos dice, expuse la verdad no hasta el hartazgo, sino hasta el límite en que me atrevo a expresarla, a exteriorizarla. Y ahora que estoy envejeciendo, me atrevo a algo más, pues parece que la costumbre concede a esta edad mayor libertad de charla y mayor indiscreción en el hablarse uno de sí mismo. Por lo demás, nos dice él, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo me arrepiento muy rara vez, muy rara vez. ¿Por qué? Porque yo al final he vivido en la medida, nos dirá Montaigne, yo he vivido en la medida de mis fuerzas y mis capacidades. Y en la medida de mis fuerzas y capacidades, yo he vivido la vida, igual que la hablo, igual que lo voy a contar ahora, como quien ignora e investiga, siempre con honestidad, a partir de la conciencia de todo lo que no sé y tratando de aprender, bien, pues equivocándome y haciendo el camino. Por eso, dice él, yo en estas páginas ni pretendo enseñar ni adoctrinar, simplemente muestro, relato. Luego, durante un par de páginas, habla con respecto a los vicios
y la distinción entre los vicios, y hace una distinción entre los vicios que son propios del hábito y los vicios que son propios de una explosión de impulso, bueno, pues muchas veces incontrolable. En todo caso, en cuanto a los vicios, nos dice Montaigne, no hay vicio que esencialmente no ofenda, ¿no? Ni que un juicio, ni que un razonamiento bien llevado no acuse. Y de la misma manera que no podemos ser ignorantes de los vicios, porque los tenemos delante por la razón y por la ofensa de nuestra moral, no hay bondad, nos dice, que no regocije a una naturaleza bien nacida. Es decir, nos dice Montaigne, las personas sabemos en el fondo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Otra cosa es que seamos capaces o que queramos hacerlo, pero en el fondo nuestra conciencia y nuestra razón nos indican perfectamente cuáles son los límites, tanto para una cosa como para la otra. Por eso él dice, a la hora de juzgar sobre mis vicios o mis virtudes, yo no necesito la aprobación ajena. Yo sé lo que he hecho. Es más, nadie sabe mejor que yo lo que he hecho. Por eso yo tengo mis leyes y mi propia corte, mi juzgado, para juzgar de mí mismo. Es verdad que restrinjo mis acciones con arreglo a los demás, como decía aquel sofista en Atenas, decía, es bueno cumplir las leyes de la ciudad, sobre todo cuando te están observando, ¿no? Bueno, pues Montaigne nos dice, oye, es bueno restringir las acciones con respecto a los demás, pero para juzgarlas me basta con mi propio entendimiento. Solo vosotros mismos podéis saber si sois cobardes o crueles, leales o devotos. Los demás no os ven, solo os adivinan mediante conjeturas. No tanto contemplan vuestra naturaleza como vuestro arte, por donde no debéis ateneros a su sentencia, sino a la vuestra. Esa máscara romana, que decíamos que es la persona, esa máscara al final es lo único que ven los demás de nosotras en la calle, en la vida pública. Solo nosotros sabemos los pensamientos, las intenciones que corren por debajo de esa máscara con la que nos presentamos ante los demás. Por eso él decía que no corresponde el arrepentimiento. Al final el arrepentimiento no es otra cosa que desaprobar una conducta pasada. Y como esa conducta pasada solo pudo deberse o a una explosión o a un mal hábito muy bien asentado y muy bien razonado, el arrepentimiento, bueno, pues diríamos hoy, es una hipocresía. ¿Vale? En la vida nosotros hacemos las cosas en función de los criterios que en cada momento ponemos en marcha. Si esos criterios que utilizamos para juzgar lo que tenemos que hacer o dejar de hacer los hemos seguido honestamente, aun cuando las cosas nos vayan mal o aun cuando las cosas no salgan como esperamos, el arrepentimiento no cabe. Porque si hemos sido honestos, con la información que teníamos, no podíamos obrar de otra manera. Por eso, dice él, en una vida, lo importante es mantener el orden, inclusive en el comportamiento privado. En una vida lo importante es mantener la dirección clara, mantener la dirección firme y obrar en todo momento con unos criterios claros. Dice, no debemos buscar
no debemos buscar la gloria ni la aprobación ajena, sino simplemente la aprobación de nuestra conciencia. El más breve camino de la gloria sería desvelarnos por la conciencia como nos desvelamos por la gloria. Y entonces él compara la virtud de Alejandro con la de Sócrates. Dice, Alejandro al final, ¿cuál era su mérito? Haber subyugado el mundo. Dice, la de Sócrates simplemente, fijaos, nada menos ni nada más que conducir la vida humana conforme a la razón. Por eso él concluye que al final lo importante en la vida, lo importante en el espíritu, no es buscar las alturas, sino caminar ordenadamente por la vida. Y esa grandeza del alma, del espíritu, no se ejercita en esas grandes glorias, sino en las cosas pequeñas y sencillas, en la mediocridad, en la vida cotidiana. Y después de ver el cuento del buen ladrón, nos habíamos quedado aquí. Pues bien, vamos a continuar la lectura desde aquí. Elida, por favor. Ordinariamente realizo yo por entero mis acciones y camino como un cuerpo de una sola pieza. Apenas tengo movimiento que se oculte y aleje de mi corazón, y que sobre poco más o menos no se conduzca por consentimiento de todas mis facultades, sin división ni sedición intestinas. Mi juicio posee íntegras la culpa o la alabanza, y si de aquella me di cuenta una vez, en lo sucesivo lo propio me aconteció, pues casi desde que vine al mundo es uno, con idéntica inclinación, con igual dirección y fuerza. Y en punto a opiniones universales, desde mi infancia que coloqué en el lugar donde había de mantenerme en lo sucesivo. Nos dice el autor, dice, ordinariamente yo camino por el mundo, voy por la vida como un cuerpo de una sola pieza, como un cuerpo de una sola pieza. Mi cabeza, mis deseos, procuro ordenarlos para que vayan en consonancia. Dice, mi juicio posee íntegras, las culpas y las alabanzas. Y si de aquella me di cuenta una vez, si de la culpa me di cuenta una vez, en lo sucesivo lo propio me aconteció, volvió otra vez a hacérseme presente ese mal obrar, dice, pues casi desde que vine al mundo es uno con idéntica inclinación, con igual dirección y fuerza. Él se precia de haber mantenido una manera de moverse en el mundo homogénea, coherente, a lo largo de su vida. Continúa, por favor, Elida. Hay pecados impetuosos, prontos y súbitos, dejémoslos a un lado. Mas en esos de reincidencia, deliberados y consultados, pecados de complexión o de profesión y oficio, no puedo concebir que permanezcan plantados tan dilatado tiempo en un mismo ánimo sin que la razón y la conciencia de quien los posee los quiera constantemente, y lo mismo el entendimiento. Y el arrepentimiento de que el pecador empedernido se vanagloria, hallarse dominado en cierto instante prescrito, es para mí algo duro de imaginar y de representar. Es decir, nos dice el autor, hay pecados, hay vicios impetuosos, súbitos, que nos vienen, nos atropellan, nos pasan por arriba y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Contra eso no podemos hacer nada. Pero hay otros pecados que son, como quien dice, de profesión, ¿vale? El que roba en los negocios, roba siempre en los negocios, ¿vale? ¿Sí? El que estafa a los vecinos, estafa siempre a los vecinos, ¿vale? Sí, entonces, esto de que tú luego llegue el domingo o el momento de tu muerte y digas, ¡ay, cuánto me arrepiento de los pecados! Eres un poquito sinvergüencilla, ¿vale? Sí, una cosa son los pecados o los vicios que te han pasado por arriba, y otros son estos que con el tiempo has terminado haciendo
Pues un hábito, una forma de vida. Entonces por eso dice, el arrepentimiento de que el pecador empedernido se vanagloria, hallarse dominado en cierto instante prescrito, ¿no? Dice, ay, voy a morir, cuánto me arrepiento de mis pecados, ¿no? Sí. Dice, es para mí, en fin, algo duro y difícil de representar, ¿vale? Continúa, por favor. Yo no sigo la secta de Pitágoras, quien decía que los hombres toman un alma nueva cuando se acercan a los simulacros de los dioses para recoger sus oráculos, a menos que con esto no quiera significar la necesidad de que sea extraña, nueva y prestada para el caso, puesto que la nuestra tampoco signos ofrece de purificación condignos con ese oficio. Es decir, el alma no se renueva por el mero hecho de que tú te presentes con el arrepentimiento, ¿no? Continúa, hacen los pecadores todo lo contrario de lo que pregonan los preceptos estoicos, los cuales nos ordenan corregir las imperfecciones y los vicios que reconocemos en otros, pero nos prohíben alterar el reposo de nuestra alma. Aquellos nos hacen creer que sienten disgustos y remordimientos internos, mas de enmienda, corrección ni interrupción nada dejan aparecer. Detente un momentito, ¿no? Dice, los pecadores, cuando llega el momento del arrepentimiento, se empiezan a fustigar, ¿no? ¡Ah, qué desgracia! Tal, pero oye, de enmienda y de corrección, nada, ¿eh? Solo de arrepentimiento. El estoico, dice Montaigne, de quien se declara aprendiz del estoicismo, dice, el estoico obra exactamente lo contrario, ¿no? Dice, hay imperfecciones y vicios, hay que corregirlos. Hay que arrepentirse o padecer de lo que hemos hecho mal. Es que no corresponde. Lo que ya hemos hecho está. Lo que corresponde es no volver a repetirlo. La preocupación tiene que estar en no volver a repetirlo, no en los vicios o en los errores pasados. Por eso nos dice, hacen los pecadores todo lo contrario de lo que pregonan los estoicos, los cuales nos ordenan corregir las imperfecciones y los vicios que reconocemos, pero nos prohíben alterar el reposo de nuestra alma. Dice, en cambio los pecadores nos hacen creer que sienten disgustos y remordimientos internos, pero de enmienda, corrección o de interrupción del vicio, de eso nada de nada. Termina el párrafo, Elida. La curación no existe si la carga del mal no se ceba a un lado. Si el arrepentimiento pesara sobre el platillo de la balanza, arrastraría consigo la culpa. No conozco ninguna causa tan fácil de simular como la devoción, si con ella no se conforman las costumbres y la vida. Su esencia es abstrusa y oculta, fáciles y engañadoras sus apariencias. No conozco ninguna cosa tan fácil de simular como la devoción, ¿no? O por ejemplo, el arrepentimiento, ¿no? Es muy fácil de demostrar. Dice, sobre todo cuando con esa devoción o con ese arrepentimiento no se acomodan las costumbres, los hechos y la vida de las personas. Dice, la esencia de la devoción, la esencia del arrepentimiento es una cuestión difícil, obtrusa, dice, oculta. Y sin embargo sus apariencias son muy fáciles y muy engañadoras. Gracias, Elida. Continúa, María. Por lo que a mí incumbe, puedo en general ser distinto de cómo soy. Puedo condenar mi forma universal y desplacerme de ella. Suplicar a Dios por mi cabal enmienda y por el perdón de mi flaqueza natural, pero entiendo que a esto no debo llamar arrepentimiento, como tampoco a la contrariedad de no ser arcángel ni Catón. Ni Catón, ¿no? Es decir, yo puedo arrepentirme de un vicio que me pasó por encima, que me arrolló en un momento, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, intentaré estar más atento a la próxima vez, ¿vale? Pero si me arrolló, ¿vale? Puedo arrepentirme de haber tenido miedo en una situación determinada, y bueno, el miedo lo tuve, me paralizó, y ¿qué le vamos a hacer? Yo no puedo arrepentirme
ni de ese error que cometí, ni de esa debilidad, ni puedo arrepentirme de no ser un arcángel que tenga alas, ni de ser Catón en su sabiduría, ¿no? Continúa, Mari. Mis acciones son ordenadas y conforme a lo que soy y a mi condición. Yo no puedo conducirme mejor y el arrepentimiento no reza por las cosas que superan nuestra fuerza, solo nuestras fuerzas, solo el sentimiento. Es decir, si de algo nos tenemos que arrepentir, es de lo que está en nuestras manos. ¿Vale? No nos pongamos ahora a hacer un escándalo con todo aquello. ¡Ay, cuánto me gustaría! Qué drama no haber tenido la fuerza, el doble de fuerza para haber podido cumplir con ese trabajo. No. Si tú querías sentirte más fuerte, pues, y crees que debes hacerlo, pues hombre, pues haz ejercicio, come bien, duerme bien, ¿no? Entonces, claro, pero tú no puedes simplemente arrepentirte por lo que no tienes ni estaba en tu mano, corregir, ¿no? En ese momento. Claro. Continúa, Mari. Yo imagino un número infinito de naturalezas elevadas y mejor gobernadas que la mía, y sin embargo no enmiendo mis facultades del propio modo que ni mi brazo ni mi espíritu alcanzaron vigor mayor por concebir otra naturaleza que los posea. Si la imaginación y el deseo de un obrar más noble que el nuestro acarreara el arrepentimiento de nuestras culpas, tendríamos que arrepentirnos hasta de las acciones más inocentes a tenor de la excelencia que encontramos en las naturalezas más dignas y perfectas, y querríamos hacer otro tanto. Cuando reflexiono hoy, que ya soy viejo, sobre la manera como me conduje cuando joven, reconozco que ordinariamente fue de un modo ordenado, según la medida de las fuerzas que el cielo me otorgó. Es todo cuanto mi resistencia alcanza. Yo no he alabado no me alabo ni dignifico. En circunstancias semejantes sería siempre el mismo. La mía no es una mancha, es más bien una tintura general que me ennegrece. Es decir, mis capacidades son las que tengo. Y si yo cuando tenía 20 años era torpe y miope, pues torpe y miope. Ahora bien, siendo torpe y miope, me enfrenté a las circunstancias, las analicé, las estudié y tomé decisiones pues con los instrumentos que yo tenía, pues con las En capacidades, conformidad con lo que él es. claro, con las capacidades que yo tenía. Es decir, Sí. que salió bien, qué bien. Que salió mal, pues es lo que hay, ¿vale? Es decir, no por arrepentirme, aun cuando volviera a hacerlo, como mis capacidades eran esas, aun cuando me volviera a enfrentar por segunda vez a la misma situación, con la misma información, pues seguramente pues volvería a obrar otra vez de la misma manera. ¿Vale? Claro. Continúa, María. Yo no conozco el arrepentimiento superficial, mediano y de ceremonia. Es preciso que me sacuda universalmente para que así lo nombre, que pellizque mis entrañas y las aflija hasta lo más recóndito, cuando necesario sea para comparecer ante el Dios que me ve y tan íntegramente. Es decir, cuando yo me arrepienta es realmente porque la metedura de pata fue tan gorda y además yo podía obrar de otra manera. Y además sabía lo que iba a hacerlo hacer de otra y manera. además lo hice. ¿Vale? Mm. Entonces es cuando cabe, digamos, empezar a hablar de arrepentimiento. Pero entonces lo que habría ocurrido es que mis acciones, en mis acciones, mi voluntad no habría ido a la par del deseo. Y de eso es de lo que me tengo que arrepentir. ¿Vale? De no haber sido capaz de llevar una vida ordenada adelante. No de mis acciones, sino del desorden de mi espíritu. De no ser capaz de sujetar o de ordenar
moderar mis deseos a lo que mi razón me estaba indicando que era lo correcto que tenía que hacer en ese momento. ¿Vale? Continúa, Mari. Por lo que a los negocios respecta, yo dejé escapar muchas ocasiones excelentes a falta de dirección adecuada. Mis apreciaciones, sin embargo, fueron bien encaminadas según el cariz de los acontecimientos que los acontecimientos presentaron. Lo mejor de todo es tomar siempre el partido más fácil y seguro. Reconozco que en mis deliberaciones pasadas, conforme a mi regla, procedí cuernamente, conforme a la cosa que se me proponía, y haría lo mismo de aquí a 1000 años en ocasiones semejantes. Yo no miro en este particular al estado actual de las cosas, sino el que mostraban éstas cuando sobre ellas deliberaba. La fuerza de toda determinación radica en el tiempo. Las ocasiones y los negocios ruedan y se modifican sin cesar. Es decir, yo no puedo juzgar una conducta pasada en función de los datos que yo tengo hoy. Claro. Cuando las cosas ocurrieron y yo estaba en medio del ruedo y el toro venía hacia mí, ¿no? Bueno, pues yo hice lo que podía, ¿no? Con lo que sabía y con lo que tenía. Que luego mirándolo desde la barrera y unos años después diría, no, sí, es que yo tendría que haber saltado hacia tal. Bueno, que eso es otra cosa. Sí, pero en el momento, una y mil veces, volvería otra vez a hacer lo mismo porque era la información que en ese momento tenía, de la que yo disponía y de mis capacidades. Continúa, por favor. Yo incurrí en algunos groseros y trascendentales errores durante el transcurso de mi vida, no por falta de buen dictamen, sino por escasez de dicha. Por mala suerte, Por ¿vale? mala Sí, suerte, por sí, mala sí. pata, ¿vale? Continúa. Existen lados secretos en los objetos que traemos entre manos e inadivinables, principalmente en la naturaleza de los hombres, condiciones mudas y que por ningún punto se muestran, a veces desconocidas para el mismo que las posee, que se producen y despiertan cuando las ocasiones sobrevienen. Nos dice este hombre, dice, claro que yo incurrí en errores grotescos, ¿no? A lo largo de mi vida, pero es que en las cosas con las que lidiamos, sean personas o sean de la naturaleza, hay muchas cuestiones que desconocemos. Es más, hay muchas cuestiones que las mismas personas con las que tratamos desconocen de sí mismas, ¿no? Y cuando nosotros tratamos con ellas y queremos llegar a acuerdos o hacer cosas en conjunto, pues nos encontramos con que lo que parecía que iba a ser de una manera, pues acaba siendo de otra. Y no hay manera de adivinarlo porque ni siquiera los actores saben de lo que están hablando. Y esto evidentemente te puede llevar a fracasos tremendos en tus decisiones, ¿no? Continúa, por favor, María. Termina el párrafo. Si mi prudencia no la pudo penetrar ni profetizar, no por ello quiero mal a mi prudencia. La misión de esta se mantiene dentro de sus límites. Si el acontecimiento me derrota, si favorece el partido que había yo rechazado, el suceso es irremediable. No me culpo a mí, culpo a mi mala fortuna y no a mi obra. Esto no se llama arrepentimiento. Gracias, María. Paco Gotzen, continúa tú, por favor. Jorge, que Sí. Esto puede ser un tratado de inteligencia emocional, totalmente, ¿no? Quiero decir que es actual y son los cursos de inteligencia emocional. Totalmente. Cuando ahora cualquier de estos coaches de medio pelo te viene a dar recetas, ¿no? Desde las recetas empresariales hasta las recetas de superación personal, pues claro, pues estamos leyendo, este coacher de medio pelo ha cogido unas cuantas citas de calendario de Cicerón, de Montaigne, de todo, de Séneca, ¿no?
y te las repite. Pero claro, efectivamente, aquí detrás de esto lo que tenemos es a una mente poderosa reflexionando en la intimidad sobre sí mismo, sobre sus debilidades, sobre sus capacidades, sus posibilidades. Y claro, esta formalización que hace Montaigne de sí, porque él está hablando de sí, él no está hablando de nosotras, pero él ya nos lo advierte al principio, al hablar de mí, Habla de nosotros. y de mis miserias, hablo de las miserias de todos. Todos los que estamos aquí. Unos más, otros menos, ¿no? Pues bueno, más o menos hablamos de todo. Efectivamente, esto podría ser un verdadero tratado de inteligencia emocional. Y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que los ensayos de Montaigne son un gigantesco tratado, una verdadera catedral de inteligencia emocional. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Magdalena. Adelante, Paco. Foción. ¿Qué es fusión? Un personaje. Foción dio a los atenienses cierto consejo que no fue puesto en práctica, y como la cuestión que lo motivara aconteciese prósperamente contra lo que él previera, alguien le dijo: ¿qué tal, Foción? ¿Estás contento de que los sucesos vayan tan a maravilla? Contentísimo estoy, contestó, de que haya ocurrido lo que hemos visto, pero no me arrepiento de mi consejo. Detente un momentito. Es magnífico este párrafo, ¿no? Dice, este señor Foción le pidieron consejo por unas cuestiones que estaban produciéndose en la ciudad, ¿no? Y él dio su opinión sobre lo que había que hacer. Y nadie le hizo caso. Afortunadamente, las cosas salieron bien, en contra de lo que preveía Foción que ocurriera, ¿no? Y entonces, pues nunca falta el cuñado de turno, el avispao, que va y le dice: oye, Foción, ¿qué? ¿Estás contento de que las cosas hayan salido bien cuando tú habías predicho el apocalipsis si no te hacíamos caso? Y dice: hombre, claro que estoy contento, claro que estoy contento, porque yo estoy contento de que las cosas vayan bien a mí y a mi comunidad. Digo, pero eso no quiere decir que si no volviera a presentarse otra vez la circunstancia, yo volviera a dar el mismo consejo, porque la di con total honestidad en función de los datos que yo tenía en ese momento. Que luego las cosas se presentaron de otra manera, bueno, pues menos mal que me equivoqué, ¿no? Diría Foción. Continúa, por favor. Cuando mis amigos se dirigen a mí para encaminados, les hablo libre y claramente sin detenerme, como casi todo el mundo acostumbra, puesto que siendo la cosa aventurada, puede ocurrir lo contrario de mis previsiones, por donde aquellos puedan censurar mis luces. Lo cual no me importa, pues errarán si tal camino siguen, y yo no debí negarles el servicio que me pedían. Si cuando alguien me pide consejo, ¿debo negarles mi consejo por el mero hecho de que puede equivocarme? No, ellos me están pidiendo el consejo y mi deber de amistad es el de proveer el mejor consejo que yo pueda dar con la información que yo tengo. ¿Que las cosas pueden suceder de otra manera? Sí, pero mi deber de amistad, mi deber de afecto, me exige que, aun cuando las cosas pudieran, como es lógico, tener una apreciación errónea por mi parte, dar la mejor opinión que yo tenga en ese momento, ¿no? Inclusive haciendo saber que es falible, faltaría más, ¿no? Como no puede ser de otra manera una opinión personal. Continúa, por favor, Paco. Yo no achaco mis descalabros e infortunios a otro, sino a mí mismo, pues rara vez me sirvo del consejo ajeno si no es por ceremonia y bien parecer, salvo en el caso en que me son necesarios ciencia, instrucción o conocimiento de la cosa.
Otra cuestión importantísima que plantea aquí. Aquí Magdalena ha dado en el clavo con lo de un tratado de inteligencia emocional, ¿no? Es decir, vamos a ver. Cuando nosotros pedimos consejo a nuestros amigos, no le estamos pidiendo que nos ordenen qué tenemos que hacer. Les estamos pidiendo su opinión. Porque la única responsabilidad sobre nuestras decisiones recae sobre nosotros. Somos nosotras las que tenemos que tomar la decisión en función de ¿qué? De la información que tenemos a nuestro alrededor y de los consejos que nos hayamos querido dar con respecto a las gentes a quienes más estima tenemos a nuestro alrededor. Salvo, dice Montaigne, salvo en los casos en los que son necesarios conocimientos técnicos. Yo no pido consejos sobre cuánto hierro tengo que poner en el hormigón para que el puente no se caiga. Eso no es una cuestión de consejo. Igual que un médico no pide consejo sobre cuánta medicina tiene que administrar o no administrar para un determinado síntoma. ¿Vale? Sí, eso está especificado dentro de la profesión o de la ciencia y del conocimiento actual dentro de la técnica de la que estamos hablando. Es decir, dice, para los casos en los que hace falta ciencia, una instrucción especial o un conocimiento específico, no hace falta cumplir al pie de la letra lo que se está diciendo. Lo que hay que hacer es ponderar la información que tenemos y haciendo esa ponderación tomar la decisión más adecuada. Por eso no se puede culpar, no es lícito culpar de nuestros infortunios a los demás, sino a uno mismo, salvo que la opinión que hayamos pedido sea una opinión técnica. Oiga, señor fontanero, ¿de qué diámetro es el tubo que tengo que poner para la bajante de la azotea? ¿Vale? Y si resulta que la bajante se desborda, pues entonces yo tengo todo el derecho del mundo a ir al fontanero y decirle, oiga usted, mandanga, que me dijo que la tubería era de 90 y tenía que ser de 150. ¿No? Porque yo pedí una opinión técnica, precisamente por desconocimiento del tema. Pero si no se trata de una cuestión eminentemente técnica o que requiera una ciencia concreta, la única responsabilidad que hay sobre las decisiones es la que tiene quien las toma y no cabe achacarla a los consejos recibidos. Continúa, por favor. Mas en aquellas en que solo mi buen o mal entender precisa, las razones extrañas pueden servirme de apoyo, pero poco a desviarme de mi camino. Todas las oigo favorable y decorosamente, pero que yo recuerde no he creído hasta hoy más que las mías. A mi juicio, no son estas sino moscas y átomos que pasean mi voluntad. Poco mérito hago yo de mis apreciaciones, mas tampoco estimo grandemente las ajenas. Con ello, la vida me paga dignamente, pero si no recibo consejos, doy tan pocos como recibo. Si bien soy muy poco requerido, todavía voy menos querido, y no tengo noticias de ninguna empresa pública o privada que mi parecer haya dirigido y encaminado. Aún aquellos mismos a quienes la casualidad había a ello en algún modo dirigido, se dejaron con mejor gana gobernar por otro cerebro con preferencia al mío. Como quien es tan celoso de los derechos de su tranquilidad como de los de su autoridad, prefiero lo mejor así, dejándome de tal suerte se procede conforme a mi albedrío, que consiste en establecerme y contenerme dentro de mí mismo. Me es agradable mantenerme desinteresado en los negocios ajenos y desligado de la salvaguardia de los mismos. Gracias, Paco. Mercedes, sigue tú. En toda suerte de negocios, cuando ya son pasados, de cualquier modo que hayan acontecido, tengo poco pesar,
pues la consideración de que así debieron suceder aparta de mí el resentimiento. Helos ya formados parte del torrente del universo, en el encadenamiento de las causas según las doctrinas estoicas. Vuestra fantasía no puede por deseo e imaginación remover un punto sin que todo el orden de las cosas se derribe, así el pasado como el porvenir. Detente un momentito, Mercedes, es hermosa esta frase, merece la pena analizarla. Dice, en toda suerte de negocios, cuando ya son, en todas las cosas que ya han ocurrido, de cualquier modo que hayan acontecido, dice, tengo poco pesar. Pues la consideración de que así debieron suceder aparta de mí el resentimiento. Es muy interesante porque aquí está condensado una buena parte del pensamiento estoico que podemos resumir como fatalismo, ¿vale? Como un destino inexorable. Cuando miramos hacia el pasado, tenemos la sensación, cuando analizamos cualquiera de nosotros nuestra vida pasada, los acontecimientos en los que nos hemos visto envueltos, tenemos la sensación de que una cadena infinita, causal de acontecimientos, ata todos y cada uno de los acontecimientos que han pasado en nuestra memoria, ¿no? Las cosas que han ocurrido cuando miramos hacia atrás nos generan la sensación de que están todas íntimamente entrelazadas y causadas e influidas unas por otras. Nos dice el autor, todos esos hechos los vemos formando parte del torrente del universo en un encadenamiento de causas y efectos, en un encadenamiento de causas y efectos. Nuestra fantasía, nuestra ilusión, nuestra imaginación no puede imaginar mover un solo punto de ese torrente que tenemos a nuestra espalda de causas y efectos. No podemos imaginarnos mover un solo punto sin que todo el orden de las cosas se derribe. ¿Podría haber sido algo de nuestro pasado de otra manera? Dirá un estoico, sí, podría haber sido algo de otra manera, pero tu presente no sería el de hoy, ¿eh? Es decir, el mundo está, para un estoico, está rígidamente atado en una cadena de causas y efectos. Dice, por eso, dice Montaigne, como buen estoico, en todas las cuestiones que nos podamos imaginar, no cabe el pesar, porque lo que pasó, pasó, y no podía pasar de otra manera, ¿vale? Claro, eso plantea un estoico. Y nosotros podríamos plantearnos, está bien, señor estoico, lleva usted razón, lo que pasó, pasó, y no podía ser de otra manera. ¿Y lo que va a ocurrir en el instante siguiente? Es decir, los seres humanos vivimos hacia atrás con la creencia de que todo está ligado causalmente, pero vivimos hacia adelante con la ilusión de que nuestra voluntad, nuestra libertad es un mundo abierto de posibilidades a cada decisión en cada momento. Para reflexionar, ¿verdad? Es decir, ya veis, cuando uno coge a alguien como Montaigne, estamos ante filosofía mayor, ¿no? Ante un planteamiento de un nivel de abstracción y de especulación mayúsculo. Este problema, el problema de la libertad y por tanto el problema de la responsabilidad, queda aquí planteado en este párrafo de una manera tan extraordinaria, ¿no? Todo lo que ha pasado forma parte de esa cadena causal, dice él, y por tanto no cabe el arrepentimiento. Yo os digo ahora
y seguramente Montaigne, si viviera ahora en otro mundo, por supuesto, no en el de él, pero en el nuestro, os lo plantearía, y en el instante siguiente, en los próximos minutos, ¿qué está en vuestras manos hacer? ¿No? Continuemos. Perdona, Jorge, te quería hacer una pregunta sobre esto que estás hablando. Este señor se supone que es religioso, católico o cristiano, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde está la culpa? Porque, claro, precisamente los cristianos o católicos, ese tipo de problema se tiene muy arraigado. Lo de la culpa, él efectivamente, en lo que tú estás explicando, lo tiene muy claro. Pero lo que no tengo yo claro es que con esa formación cristiana, no ya católica, porque sonríes. Porque seguramente Montaigne no entraría al cielo. Ya, ya has contestado. Seguramente a Montaigne le pasaría lo que a San Jerónimo, ¿no? Que presentado ante las puertas del Señor, el Señor le diría, Miguel, tú en el fondo eres un ciceroniano. ¿Vale? Gracias, Jorge. Continuamos la lectura. Adelante, Mercedes. Sí, un momentito. Detesto además el accidental arrepentimiento a que la edad nos encamina. Como Cicerón, que en lo antiguo decía estar agradecido a los años porque le habían despojado de los placeres voluptuosos. Profesaba opiniones diferentes a las mías. Sí, yo en rojo os he puesto de qué está hablando, ¿vale? Entonces dice, aquel que en lo antiguo decía estar obligado a los años, ¿no? Bueno, aquel era Cicerón, ¿vale? Sí. Cicerón decía estar, os acordáis, ¿no? Cuando leíamos las semanas pasadas, que Cicerón decía estar agradecido a la edad porque le había quitado de la voluptuosidad, de estos placeres tumultuosos, ¿no? Y entonces dice Montaigne, hombre, yo difiero de Cicerón, ¿vale? Sí, dice, aquel Cicerón tenía opiniones distintas a las mías. Vamos a verlas. Adelante, Mercedes. Jamás estaré yo reconocido a la debilidad, pues por mucha calma que me procuré. La traducción, ¿no? Sí. Jamás la providencia será tan enemiga de su obra para consentir que la debilidad sea colocada en el rango de las cosas mejores. Quintiliano. Los apetitos son raros en la vejez. Una saciedad intensa se apodera de nosotros cuando en ella ponemos nuestra planta, en la cual nada veo en que la conciencia tenga que ver. El dolor moral y la debilidad física nos imprimen una virtud cobarde y catarral. Es decir, ¿puede haber virtud cuando no puedo? No, hombre. Sí. Igual que, claro, igual que no había pecado porque mi cerebro no diera más de mí, ¿vale? Y yo no me puedo acusar de no poder lo que no estoy capacitado, ¿vale? Pues hombre, pues cuando mis fuerzas decaen y mis pasiones se vienen abajo por la fuerza de la edad o de la enfermedad, no puedo decir que ahora soy virtuoso. Hombre, no me seas hipócrita, ¿vale? Continúa, Mercedes. No debemos tanto y por completo dejarnos llevar por las alteraciones naturales que abastardeemos nuestro juicio. El placer y la juventud no hicieron antaño que yo desconociera el semblante del vicio en la voluptuosidad, ni en el momento actual el hastío con que los años me obsequiaron hace que desconozca el de la voluptuosidad en el vicio. Ahora que ya no estoy en mis verdes años, me es dable juzgar como si lo estuviera. Yo que la sacudo
yo que la sacudo viva y atentamente, encuentro que mi razón es la misma que gozaba en la edad más licenciosa de mi vida, y es que con la vejez no se ha debilitado y empeorado. Y reconozco que oponerse a internarme en ese placer por interés de mi salud corporal no lo hará como antaño no lo hizo por el cuidado de la salud espiritual. Es decir, cuando yo ahora decido que no me voy a dedicar a orgías clandestinas, ¿no? Hombre, no será por mi virtud, ¿no? Ni tampoco será por la fuerza con la que mi razón sujeta mis deseos, ¿no? Si no lo hizo cuando tenía 20 años, ¿no? Menos lo hace ahora. Otra cosa es que ahora no pueda aunque quisiera, ¿vale? Pero no nos engañemos, ¿vale? Virtud aquí hay poca, ¿no? En este asunto. Continúa. Por verla fuera de combate no la juzgo más valerosa. Mis tentaciones son tan derrengadas y mortecinas que no vale la pena que la razón las combata. Con extender las manos las conjuro. Dice, es necesario que mi razón esté combatiendo mis pasiones. Pues no, mira, en este momento de mi edad, las pobres están tan de capa caída que con solo extender la mano, ¿no? Dice, todas las pasiones se vienen abajo, ¿vale? Continúa, Mercedes. Que se la coloque frente a la concupiscencia antigua y creo que tendrá menos fuerza que antaño para rechazarla de las que entonces desplegaba. No veo que mi discernimiento juzgue de la voluptuosidad diferentemente de como antaño juzgaba. Tampoco encuentro en ella ninguna claridad nueva, por donde caigo en la cuenta de que si hay convalecencia, es una convalecencia maleada. Miserable suerte de remedio el de deber la salud a la enfermedad. No incumbe a nuestra desdicha cumplir este oficio, sino a la bienandanza de nuestro juicio. Nada se me obliga a hacer por las ofensas y las aflicciones, si no es maldecirlas. Estas solo mueven a las gentes que no se despiertan, sino a latigazos. No, nos dice, miserable suerte sería la mía, ¿no? Miserable suerte de remedio el que yo debiera la salud a la enfermedad, ¿vale? Es decir, ahora va a resultar que yo me volví virtuoso, ¿no? Con los años, no, hombre, no. Sí, yo me debería haber vuelto virtuoso porque mi razón me decía que yo tenía que ser virtuoso, ¿no? Si al final resulta que le voy a agradecer a la enfermedad el haber alcanzado la virtud, menuda virtud la mía, la que he alcanzado. Dice, las ofensas y las aflicciones, los pesares que me ocasiona la edad, ¿no? O la enfermedad, dice, solamente mueven a las gentes que no se despiertan más que a latigazos. ¿Vale? Las personas de pie, las personas, como diría Montaigne, como Dios manda, deciden y sobre sus acciones por ejercicio de su razón y de su voluntad, no porque las aflicciones o los dolores o las ofensas les obliguen. Eso es solo para los esclavos. Las personas libres actúan por decisión y por voluntad. Continúa, Mercedes. Mi razón camina más libremente en la prosperidad, al par que está mucho más distraída y ocupada en digerir los males que los bienes. Yo veo con claridad mayor en tiempo sereno. La salud me gobierna más alegre y útilmente que la enfermedad. Fijaos qué interesante, dice, mi razón, mi cabeza funciona mucho mejor en la prosperidad. Funciona mucho mejor cuando vivo tranquilo, cuando tengo salud, cuando estoy bien, ¿vale? Dice, y en cambio, dice, está mucho más distraída y ocupada cuando la tengo ahí digiriendo males, ¿no? que me tienen la cabeza completamente aturdida, ¿no? ¿No os pasa a vosotras cuando estáis con fiebre o cuando estáis con algún dolor que no podéis hacer nada? No podéis concentraros en nada y decís, uy,
he pillado una baja, ¿qué oportunidad voy a tener para leer los libros ahora que no había leído, o para escuchar música? Y no, no podéis hacer nada, no podéis hacer absolutamente nada, ¿vale? Cuando estáis malos. La razón, en cambio, funciona perfectamente, o puede funcionar perfectamente y ordenadamente en la prosperidad. La salud, dice, me gobierna más alegre y útilmente que la enfermedad. Termina el párrafo, Mercedes. Avancé cuanto pude hacia mi reparación y reglamento cuando de ellos tenía que gozar. Me avergonzaría el que la miseria e infortunio de mi vejez hubiera de ser preferida a mis buenos años, sanos, despiertos y vigorosos, y que hubiera de estimárseme no por lo que fui, sino por lo que dejó de ser. Gracias, Mercedes. Magdalena, siguiente. A ver, yo lo que, antes de empezar, claro, es un pensamiento, habla de la libertad individual y de la posibilidad de hacer cosas libremente. Pero claro, ahí por su época no habla de la construcción social que te conforma tu pensamiento, quiero decir. No, claro, le faltan todavía 400 años, claro, para empezar a... El pobre, demasiado. Bastante ha hecho. Bastante ha hecho, claro. No, claro. Él todavía sigue instalado, él forma parte de un proceso filosófico que nos va a llevar a la Ilustración. Digamos, cuando Montaigne comienza un pensamiento en la modernidad que va a separar al hombre de Dios, ¿no? de los designios divinos y de la culpa y de toda esta parafernalia de finales de la Edad Media, ¿no? Lo va a separar, lo va a ir separando progresivamente este proceso de razonamiento, va a construir los principios de la ciencia contemporánea. Pensar que cuando estamos hablando de Montaigne estamos hablando siglo más, siglo menos, pues primero de Galileo, luego de... ¿no? Estamos en los inicios del pensamiento científico. Cuando hablamos de Montaigne, acaba de descubrirse América. Estamos en un momento en el que se ha expandido, digamos, dentro de ese siglo la visión del mundo, ¿no? Alrededor de toda nuestra civilización. Y de pronto el pequeño pensamiento europeo, místico, supersticioso, religioso de finales de la Edad Media está chocando pues, con un mundo gigantesco a su alrededor del que no tenía la menor idea, ¿no? Montaigne está, bueno, pues a caballo entre un mundo que se va y un mundo nuevo que está empezando a nacer. Ese mundo, cuando seguirá construyendo su camino de racionalidad hasta llegar al máximo de su expresión en la Ilustración en el siglo XVIII, ¿no? Sí, ahí es donde alcanzará su máximo esplendor. Luego llegará la Revolución Francesa. y todo el mundo se liará la manta a la cabeza. Vendrán unos años de lo más lúgubres, el siglo XIX, capitalismo, Marx, bueno, ya que os voy a contar, ¿no? Pero claro, todavía Magdalena, digamos, para todo eso, ¿cómo decirlo en una fórmula de la época? Todavía los seres humanos en época de Montaigne, o digamos en época de Montaigne, los seres humanos estamos empezando a concebir que el mundo ha sido creado por un ser diligente, con una voluntad, que hay una racionalidad
detrás de todo lo que existe, que esa racionalidad puede ser penetrada por nuestra mente y por nuestro trabajo, y que el ser humano puede elevarse en su condición haciendo uso de esa racionalidad tal como fue concebido por Dios a su imagen y semejanza. Fijaos, hemos pasado de poner al ser humano como un mero animalito en el mundo a un mundo en el que el ser humano tiene una entidad, es un sujeto con voluntad y con responsabilidad, y que tiene un mandato, diríamos, divino, de gobernarse por medio de la razón, ¿no? Una razón que nos tiene que servir no solo para la ciencia y las matemáticas, sino para la moral, la ética, el derecho, la justicia, ¿no? Claro, eso dio de sí lo que dio de sí, ¿no? Pero Montaigne, digamos, está en el inicio de ese camino. Que fíjate, que ahora que lo comentas, no es diferente del camino que habían iniciado los griegos. ¿Vale? Sí, el camino de los griegos, ese es de hecho al siglo V ateniense se le llama la Ilustración, ¿no? Precisamente por esa confianza absoluta que podía tener un griego de la época en que su capacidad de penetración en los asuntos del mundo le podía permitir, con voluntad y con trabajo y con inteligencia, comprender cómo funcionaba, cuáles eran las leyes del mundo, el logos, ¿no? que todo lo gobernaba, ¿no? De alguna manera podríamos decir que la naturaleza, el mundo, es un libro escrito con lengua, es un libro escrito con un lenguaje de razón. Y en la medida en la que nosotros pongamos en marcha nuestra racionalidad, podremos leer ese libro y podremos comprender, ¿vale? Ese es el camino, digamos, que empieza a retomarse otra vez con Montaigne, ¿no? Pero claro, estamos muy lejos todavía del fracaso, estamos muy lejos del fracaso de la razón, digamos, ¿vale? Sí. Bueno, creo que Montaigne lo en que cree antes que todo es en el hombre, no en Dios. Claro. Para él Dios existe, claro. Es un hecho. Sí. Es un hecho. Pero él creer de verdad, cree en el hombre, en la naturaleza humana. En la naturaleza humana. Y en el libre albedrío, Sí, en la responsabilidad que hay detrás de ese libre albedrío y de esa naturaleza humana, ¿no? Claro, van a hacer falta muchos fracasos para que cambiemos de criterio en el siglo XIX, ¿no? Pero él está iniciando ese camino. Adelante, Magdalena, comparto pantalla. A mi entender, es el vivir dichosamente y no como Antístenes decía, el morir dichosamente. ¿Lo he leído bien? Sí, lo has leído. El morir, vale. Lo que constituye la humana felicidad. Dice, a mi entender la felicidad consiste en vivir dichosamente, no en morir dichosamente. Es decir, esto es la vida lo que define al ser humano, ¿no? Continúa. Yo no guardé a sujetar monstruosamente en la cola de un filósofo a la cabeza de un hombre ya perdido, ni quise tampoco que este raquítico fin hubiera de desaprobar y desmentir la más hermosa, cabal y dilatada parte de mi vida. Quiero presentarme y dejarme ver en todo uniformemente. Si tuviera que recorrer lo andado, viviría como hasta ahora he vivido. Ni lamento el pasado, ni temo lo venidero. Y si no me engaño, mi existir anduvo por dentro como por fuera.
Uno de los primordiales beneficios que yo deba a mi buena estrella consiste en que el curso de mi estado corporal, cada cosa haya acontecido en su tiempo. Vi las horas, las flores y el fruto, y ahora tengo la sequía delante de mis ojos, dichosamente, puesto que es natural que así suceda. Aquí tenemos otro ejemplo de pensamiento estoico, ¿no? Dice, si tuviera que recorrer lo andado, viviría como hasta ahora he vivido. Ni lamento el pasado, ni temo lo venidero. Al final, como dirían los textos sapienciales bíblicos, ¿no? Todo tiene su momento, todo tiene su lugar, e igual que vi las horas, las flores y el fruto, bueno, pues ahora tengo la sequía delante de mis ojos y dichosamente, puesto que es natural que así suceda. Continúa. Claro, Soporto... Sí, perdona, quería decir una cosa. Es que el vivir dichosamente, obligatoriamente, te conduce a morir dichosamente. Ahí está. Esa es, digamos, la gran enseñanza que tenemos que recuperar de este pensamiento humanista, ¿no? Es decir, y en última instancia es lo que Simón de Beauvoir, pobre, lleva tratando de inocularnos desde la primera página, ¿vale? Es decir, lo que define la dignidad de una vida en la vejez es la dignidad de la vida en la juventud, ¿vale? Es decir, una vida dichosa te lleva a una muerte dichosa. Aceptar una vejez implica, bueno, pues haber tenido y poder aceptar pues una vida bien llevada, ¿vale? Esta es la enseñanza de fondo, ¿no?, que está detrás de este pensamiento humanista, evidentemente. Adelante, Magdalena. Soporto los males con dulzura, porque en la época vivo de sufrirlos. Y además porque traen halagüeñamente a mi memoria el recuerdo de mi larga y dichosa vida pasada. Análogamente, mi cordura puede muy bien haber sido de la misma índole en el tiempo pasado y en el presente, pero entonces era más fuerte y mostraba un continente más gracioso, fresco, alegre e ingenuo. Ahora la veo baldada, gruñona y trabajosa. No, dice, yo no tengo ningún... Oye, no tiene ninguna gracia esto de hacerte mayor, ¿no? Es decir, porque con todo el gracejo que yo tenía cuando era chaval, ¿no? Pues ahora voy nada más que pegando bocados y mordiendo por todos los rincones, ¿no? Bueno, pues es lo que toca, ¿no?, en este momento. Adelante, Magdalena. Renuncio, por consiguiente, a estas enmiendas casuales y dolorosas. Necesario es que Dios toque nuestro ánimo. Preciso es que nuestra conciencia se enmiende por sí misma mediante el refuerzo de nuestra razón y no con la ayuda de la debilidad de nuestros apetitos. La voluptuosidad no es en esencia pálida ni descolorida, porque la adviertan ojos engañosos y turbios. Debe amarse la templanza por ella misma y por respeto al Dios que nos la ordenó, como asimismo la castidad, la que los catarros nos prestan y que yo debo al beneficio de mi cólico, ni es castidad ni templanza. dice, debe amarse la templanza por ella misma. Dice, no porque esté engripado, ¿no?, o porque tenga un cólico, una piedra en el riñón, ¿no? Dice, la que debo al cólico no es ni castidad ni es templanza, ¿vale? Continúa, Mercedes. No puede vanagloriarse de menospreciar y combatir el goce voluptuoso quien no lo ve, quien lo ignora, quien desconoce sus gracias y sus ímpetus y sus bellezas más imantadas. Yo que conozco y otro puedo decirlo con fundamento, pero me parece que en la vejez nuestras almas están sujetas a imperfecciones más importunas que en la juventud. Así lo decía yo cuando mozo, y entonces mi apreciación no era entendida a causa de mis pocos años. Y lo repito ahora que mis cabellos grises me otorgan crédito. Llamamos cordura a la dificultad de nuestros humores, a la repugnancia que las cosas presentes nos ocasionan. Mas en verdad acontece que no abandonamos tanto los vicios cuanto por otros los cambiamos, a mi entender, de peor catadura.
a más de una altivez torpe y caduca, un charlar congojoso, los humores espinosos e insociables, la superstición y un cuidado ridículo en atesorar riquezas cuando no tenemos en qué emplearlas, descubro yo más envidia, injusticia y malignidad. Suministran los años más arrugas al espíritu que al semblante, y apenas se ven almas, o por lo menos raramente, que envejeciendo dejen de mostrar agrior y olor a moho. Dice, El hombre camina... suministran los años más arrugas al espíritu que al semblante, ¿no? Termina, por favor, Magdalena. El hombre camina íntegramente hacia su crecimiento, lo mismo que hacia su decrecimiento. En presencia de la sabiduría de Sócrates, considerando algunas circunstancias de su condena, osaría yo creer que a ella se prestó hasta cierto punto por prevaricación y de propio intento, tocando tan de cerca, a los 70 años que ya contaba, el embotamiento de las ricas prendas de su espíritu y el oscurecer de su acostumbrada clarividencia. Dice Montaigne, dice, sospecho que Sócrates se bebió la cicuta más por prevaricación que porque lo condenara, ¿no? Digamos como que dijo, oye, vamos a ver si yo termino esto con dignidad y rapidez antes de que mi espíritu se oscurezca, ¿no? Dice, he llegado al punto máximo de mi esplendor intelectual. Dice, bueno, pues ya a lo mejor es el momento, ¿no? Continúa, Magdalena. ¿Qué metamorfosis la veo yo hacer a diario en muchas de mis relaciones? Es una enfermedad vigorosa que se desliza natural e imperceptiblemente. Provisión grande de estudio y precaución, no menor, hanse menester para evitar las imperfecciones que nos acarrea, o al menos para debilitar el progreso de las mismas. Yo siento que a pesar de todos mis esfuerzos, va ganando en mi terreno palmo a palmo. Cuanto puedo me sostengo, pero ignoro dónde me llevará. De todas suertes, me congratula que se sepa el lugar de donde caeré. Bueno, pues ya veis, casi nada. Es apenas una perla este ensayo en medio de la obra de Montaigne. Muy, muy recomendable para que, bueno, pues como hace Marie, pues leáis 2 o 3 páginas cada noche antes de ir a dormir, ¿no? Cuando hablamos de Montaigne o cuando hablemos luego de Chateaubriand, es decir, es que es algo mayor, ¿no? Merece mucho esa introspección. Jorge, que yo observo últimamente que todas las expectativas que a lo mejor en el siglo XIX se pusieron en la razón, actualmente estamos viendo fenómenos que da la sensación a nivel de grandes sociedades cultas y se supone que culturalmente no cultivadas por la historia y volvemos a los mitos, a la razón, a la irracionalidad más descarada, más impúdica, que da la impresión de que estamos en un nivel de decadencia cultural de volver a la Edad Media. El cinismo de mucha gente que está mandando en los banqueros, los empresarios, los políticos, esa desfachatez en mentir descarada e impúdicamente, sabiendo a conciencia de que es malo, pero algo práctico, es volver a una decadencia que va a impedir que, por ejemplo, las democracias se sostengan. No lo puedes haber dicho con más claridad. No tengo yo respuestas para eso, ¿no? Porque lamentablemente la verdad es trabajosa de conseguir y difícil de explicar, y en cambio la superstición, la mentira y el engaño tienen los pies muy rápidos y entran con mucha facilidad en cualquier cabeza. Entonces, claro, la lucha de la verdad contra la falsedad es una lucha tan asimétrica que
me gustaría poderte dar un mensaje esperanzador, pero es que no, es que no lo tengo. Es que no lo tengo. Sí creo que toda gota de agua forma parte del mar, y sí creo que el esfuerzo que cada una de nosotras hace por aprender y por iluminar y por ayudar a su alrededor hacen menos turbias las aguas que nos rodean. Pero eso, ¿qué quieres que te diga? Tampoco te puedo dar ni una receta ni una fecha para la purificación del mar, ¿vale? Pero sí creo que si dejáramos de hacer lo que hacemos y nuestros académicos dejaran de estudiar y nuestros estudiantes dejaran de ir a clase y nuestros los periodistas de verdad, no los fantasmas que hay por ahí, ¿no? Pero dejaran de indagar en la verdad y los jueces y los abogados decentes dejaran de intentar encontrar algo de justicia, pues sí creo que sería la cosa infinitamente peor de la que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, quizás, quizás el mundo funciona de alguna manera cíclicamente, y hay momentos en la historia más luminosos y momentos menos luminosos. Seguramente nosotros ahora estamos entrando en una etapa turbia del mundo, pero ya os digo lo que decía Montaigne antes con el fatalismo, que así haya sido hacia atrás, no quiere decir que así tenga que ser hacia adelante. Y en las manos de todas nosotras, o por lo menos en las manos de nosotras, está que ese camino siga inexorablemente en el sentido de las tinieblas, o en algún momento pueda abrirse otra vez hacia la luz y hacia la libertad. Yo creo que eso no está escrito. Es que hay que recuperar una cosa, creo yo, la virtud. Pero la virtud no como un hecho, sino la virtud filosóficamente, actuar de manera virtuosa. Es que los hombres políticos y los dirigentes ya no saben lo que es la virtud, lo que los romanos hablaban cuando hablaban de virtud. Es que ya no cabe en su cabeza, creo yo. Y mientras no recuperemos esto, yo veo muy difícil el camino. Sí, parece como que la decencia, entiéndase lo que se entienda por el contenido de decencia, que sabemos que, bueno, eso es algo muy elástico, ¿vale? Sí, pero pareciera que la decencia es algo considerado infantil e ingenuo. Es que es lo que nos quieren hacer, quieren que creamos. Ahí está, ahí está. Entonces, bueno, recuperar esa virtud de lo público, esa virtud del ejercicio ciudadano, de la práctica ciudadana, de la solidaridad. Las mujeres habláis ahora de sororidad, ¿no? Pero en el mundo clásico se llamaba pietas, recordad, ¿vale? Y encarnaba nada menos que la virtud romana por excelencia. La pietas estaba encarnada en Eneas, cargando a su padre y llevando de la mano a su hijo a la salida de Troya, ¿vale? Es decir, esa solidaridad intergeneracional que era el pilar, el puntal en el que se apoyaba todo el sistema republicano romano, ¿no? Bueno, pues esa pietas que tú ahora podrías llamar sororidad, podrías llamar solidaridad, podríamos llamar virtudes cívicas o ciudadanas, eso hay que recuperarlo, claro que sí, claro que hay que recuperarlo. Y es un acto de voluntad. Eso es un acto político. Es un acto político, eso no es algo que dependa del tiempo, no, eso es un acto de voluntad.
es como cuando el niño aquel se ríe del rey y lo desnuda a los ojos de los demás, ¿vale? Es un acto de voluntad. Y eso sí está en nuestras manos, digamos, actuar alrededor nuestro, ¿vale? Cada uno a su medida, pero es que es lo que tenemos que intentar muy bien, Mari. Así hacer es. avanzar. A ver, pero yo pienso además que tal y como está evolucionando la humanidad, cada vez es evidente que el poder real que determina la historia de la humanidad está en manos de menos gente y su capacidad de controlar eso, creo yo, es tan imposible que vamos a una imposibilidad de impedir la dinámica que estas circunstancias socioeconómicas tenemos en Occidente y en el mundo entero. ¿Cómo es posible que haya gente que acumule, individual, que acumule miles de millones que prácticamente no tienen más que la finalidad de empoderar a esa persona para seguir defendiendo sus intereses, cuyos efectos siguen aumentando su riqueza sabiendo el precio que pagan? Sí, pero eso mismo pensaba el zar de Rusia, ¿eh? ¿Vale? Sí, así que, en fin, todo poder a lo largo de la historia cree que va a durar 1000 años, ¿vale? Y antes o después, pues aparecen unas señoras pidiendo pan y todo ese régimen que parecía monolítico se desmorona como un castillo de naipes. La realidad es que no hay ningún tirano en el mundo que tenga la absoluta certeza de que va a morir en la cama. Ninguno, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, yo no tengo recetas, Julián, pero sí tengo esperanza, ¿vale? Y creo que mis esperanzas están fundadas, aún cuando los que estamos aquí no lo veamos, que es muy probable, ¿vale? Porque los tiempos de la historia no son los tiempos humanos. Nuestra vida se desarrolla en plazos muy cortos y entonces todo lo que ocurre a nuestro alrededor parece eterno. Y parece que siempre ha sido y siempre será. Pero cuando miramos hacia atrás en la historia, nos damos cuenta de que los procesos históricos llevan decenios, llevan a veces centurias, y en esos decenios o a veces centurias se producen cambios tan radicales que nadie los hubiera soñado. Así que sigamos aclarando el agua a nuestro alrededor, y nunca nadie sabe de un seminario de estos quién va a ser el Robespierre o la Juana de Arco que salga O la Rosa Parks. O la Rosa Luxemburgo que salga en alguna de estas. Es que no lo podemos saber. Pero fíjate, Jorge, aún tenemos que hoy la patronal estaba diciendo que a los 70 años la jubilación. Sí, es decir, que no es que un poco apostillando lo que dice Julián, de los 65 a los 67 ya es normal y ahora los 70. Y bueno, y es que es de verdad. Mira, no, pero al rey de Francia en 1848 le costó el puesto. ¿Vale? Esa prepotencia. Es decir, hablar con esa prepotencia le costó el puesto. Y a 2 reyes en Inglaterra les costó la cabeza. ¿Vale? Sí, vamos a ver. Sí. Ellos pueden, los poderosos pueden decir lo que quieran, pero la realidad es que su poder está cogido con alfileres. Y en cualquier esquina va a haber una Rosa Parks, o se pueden encontrar con alguien desconocido que de pronto desequilibre completamente la balanza. Y puede ser cualquiera de vosotras o cualquiera que vosotras conozcáis. ¿Y sabéis por qué? Porque si los poderosos supieran quién es, ya lo habrían liquidado.
¿Vale? Sí, precisamente porque no saben quién es ni dónde va a aparecer, es por lo que tienen que utilizar tanta represión, tanto control de la información, porque tienen miedo. Y si tienen miedo, sed felices, por algo será. ¿Vale? Así que las cosas no están, aunque parezcan muy oscuras, sed felices porque cuanto más el poder reprime, es porque menos seguro se siente. ¿Vale? Vamos a la lectura. Página 198 de nuestro texto. Y empezamos en el párrafo que dice: me admira que Montaigne... Pepa Martínez, por favor, adelante. Me admira que Montaigne, haciendo caso omiso de los lugares comunes tradicionales y lentificantes, se niegue a tomar ninguna mutilación por un progreso y a considerar como un enriquecimiento la simple acumulación de los años. Pero hay en su caso una curiosa paradoja que, si bien se le escapa, salta a los ojos del lector. Los ensayos se fueron convirtiendo en un libro cada vez más rico, íntimo, original y profundo, a medida que el autor avanzaba en edad. Esas hermosas páginas ásperas y desengañadas sobre la vejez no hubieran sido capaces de escribirse a los 30 años. En el momento en el que se siente disminuido es cuando es más grande. Pero seguramente no habría alcanzado esa grandeza sin la severidad que ejerce consigo mismo. Toda complacencia termina en el desabrimiento. Montaigne, al envejecer, ha sabido guarecerse de ella. Si progresa es porque su actitud frente al mundo y a sí mismo se ha vuelto cada vez más crítica, y el lector se encuentra en la situación difícil de suscribir la crítica mientras comprueba el progreso. ¿No? Es decir, lo tremendo de Montaigne es ver lo duro de sus escritos, ¿no? Pero al mismo tiempo la brillantez, ¿no? Entonces él, por un lado, él se queja con amargura del estado al que la enfermedad, la edad, los achaques lo van reduciendo, pero al mismo tiempo no hay más que ir viendo uno tras otro los ensayos, es decir, la brillantez y la profundidad desbordante, ¿no? con la que acomete cada uno de los temas, ¿no? Esa es la contradicción que se produce en estos textos. Continúa, por favor. La lucidez. La lucidez. Sí. Adelante, Pepa. Lo que nos enseña la iconografía del Renacimiento sobre la idea que éste se hacía de la vejez es muy incierto. Como en la Edad Media hay imágenes que traducen representaciones populares, pero existe una pintura sabia en la que los artistas se expresan individualmente. ¿En qué medida sufren la influencia de su tiempo? En las imágenes populares, la comparación de las diferentes edades con los momentos del año se ha convertido en un estereotipo. Un calendario de la época ilustra los meses con escenas de la vida de la familia. En noviembre, el padre está viejo y enfermo. En diciembre agoniza. Otros grabados evocan los grados de edad de una manera que se ha perpetuado hasta el siglo XIX. La vida se presenta en ellos como un ascenso seguido de un descenso. Está representada por una doble escalera que termina en un rellano. En esa plataforma hay un hombre o una pareja de 50 años. A la izquierda, a partir del suelo donde reposa una cuna, suben hacia él el niño, el adolescente, el joven, el hombre maduro. A la derecha bajan de peldaño en peldaño hombres de 60, 70, 80, 90 años. El centenario, inmóvil en su cama, descansa al pie de la escalera, al mismo nivel que el niño pequeño. Los personajes están vestidos a la moda de su tiempo. Detente un momentito, Pepa, por favor. Vamos a ver algunas imágenes de esta escalera del tiempo. Son horribles esas imágenes. Sí, ¿no? Las edades del hombre. Las edades del hombre, entonces, bueno, pues ya vemos cómo empiezan, digamos, desde la infancia, van subiendo los niños hasta llegar a la plataforma superior, parece un podio con
el hombre en la mediana edad alcanzándolo todo y luego nuevamente pues un declive hasta la ancianidad. Hay muchos ejemplos, podéis encontrar en... Sí, sí. A mí me parecen espantosas todas. Sí, sí, es infame. Sí, es infame. Para mí, por lo menos. Me acuerdo, mi No he madre encontrado... tenía una en la habitación donde dormía. Yo decía, ¿cómo es posible tener esto? Eso es. Yo no he encontrado imágenes de la Edad Media, que es lo que nos está, o el Renacimiento. Todas las que he encontrado son tremendamente del siglo XIX y del siglo XX, como es esta, ¿no? Esta o esta, ¿no? Estamos siempre a finales del siglo XIX, el paso del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Donde se ve que, bueno, pues en la mentalidad popular se mantiene esa imagen, ¿no? En la cabeza de la escalera de la vida. Continúa, Pepa. Debajo de la... Estábamos ahí, ¿no? Sí. Sí. Debajo de la escalera está la muerte armada con su guadaña. Lo curioso en esta representación de la existencia es que son pocos los que mueren a los 100 años y todavía eran menos en otro tiempo. En realidad, en esos grabados no se describe la vida humana en su realidad contingente, sino que se fija una especie de arquetipo. Su pesimismo es de inspiración cristiana. Condenado a rodar tristemente, el hombre, aun en el momento de su prosperidad, debe ocuparse ante todo de su salvación. El tema de las edades de la vida ha inspirado a los pintores. Las representan comúnmente como un trío, un hombre joven, un hombre maduro, un viejo. Así ocurre en el concierto de Tiziano, en el que el hombre de edad tiene barba, la cabeza calva, pero parece todavía lozano. Detente un momentito, por favor. ¿Tenés la grabación? Mantengo, sí, como aquí iremos hablando de obra tras obra, las voy poniendo en pantalla, ¿vale? Entonces, no lo conozco, ¿no? En este caso tenemos aquí la representación del concierto de Tiziano, la cabeza calva, pero parece todavía lozano, ¿no? Continúa, por favor. Otro tema popular es el de la fuente de Juvencia. En el siglo XV es el tema de numerosos grabados. En uno de ellos, unas mujeres viejas se sumergen en una piscina y apenas salen rejuvenecidas caen en brazos de hermosos jóvenes. En el siglo XVI, el mito ha permanecido tan vivo que en 1512, al organizar la expedición que le hizo descubrir la Florida, Ponce de León iba en busca de la fuente de Juvencia. Hay muchos grabados y cuadros que desarrollan temas análogos. Existe uno célebre, Cranach el Viejo. Sí, saber. Continúa, Pepa. En el centro se ve una amplia piscina donde se bañan cuerpos desnudos. A la izquierda, unos viejos son transportados hasta el borde del agua en carreta o a horcajadas. Salen por la derecha alegres y felices. Hombres y mujeres bailan y retozan en los prados. Entre los cuadros del Renacimiento hay numerosos retratos de ancianos. Tienen características muy diferentes según las circunstancias. En esa época, los viejos ricos y venerados están orgullosos de su vejez. En Italia, muchos restablecen una antigua tradición. Hacen esculpir sus bustos por Rossellino, por Mino de Fiesole, que los representan tal como deseaban verse. Los papas se hacen pintar por Rafael, por Tiziano, los dux y los patricios de Venecia por Tintoretto. En sus retratos tienen hermosas barbas blancas y un aire sosegado. En las composiciones inspiradas en la antigüedad y en la Biblia, los viejos suelen ser idealizados. Pero los pintores eligen también temas en que el viejo es una figura poco edificante. Noé borracho, Sileno grotesco y ebrio, Lot y sus hijas. Este último tema fue tratado, entre otros, por Durero, el Guercino, el Tintoretto y de una manera particularmente lúbrica por Lucas de Leyde. Aquí tenemos el de Guercino, Lot y sus hijas, ahí lo tenéis emborrachándolo. ¿Y este de quién es? Guercino. Este cuadro, a ver, no tengo la fecha.
No tengo la fecha de la composición esta. Aquí tenemos otra este es de Leiden, de Luca. También de Lot y sus hijas. Ay, célebre, sí. Ah, el otro también es con Lot y las hijas. Sí, Sí, son los dos. Eso, Son... que lo emborrachan para que, etcétera. Eso es, ¿no? Y aquí la representación de Tintoretto. Qué bonito. Continúa, Pepa. Habíamos quedado por Lucas de Leyde, que muchas veces ha puesto a los viejos en actitudes ridículas. El viejo lúbrico es evocado también en las numerosas telas que representan a Susana en el baño. Muchos pintores han denunciado asimismo la fealdad de la vejez. En la tela de Durero, Cristo entre los doctores, se ven dos rostros de viejo bastante hermosos y uno horrible. El más feo de los dos perceptores de impuestos, de Van Reymeyer Sweet, es un hombre muy viejo. El realismo llega a la crueldad en el célebre cuadro del Ghirlandaio, el viejo y el nieto. Detente un momentito. Aquí tenemos la tela de Durero, el Cristo entre los doctores. Nos dice donde se ven dos rostros de viejos bastante hermosos y uno horrible, ¿no? Que tenemos aquí. Terrible. Sí, tremendo. Perdonad, es como Shakira con los inspectores de Hacienda, que siempre tienen muy mala prensa a lo largo de la historia. Di que sí. Aquí tenemos este otro de Reimers Wale. Esto habría que, pero bueno, no creo que tenga mayor trascendencia. La grafía con la que se escribe, la manera en la que se representa el nombre. Y por último, dice, en este caso es un hombre viejo, ¿no? Que lo tenemos ahí a la derecha. Y Sí. por otro lado, bueno, este es otro ejercicio. Wow. Del mismo pintor. ¿Veis la diferencia, no? Sí, mucho. ¿No? O sea, ¿y a qué se debe? No tengo ni idea. Unos años más tarde. Los mismos, unos años más tarde. Bueno, puede ser una Puede buena. ser, Sí, puede sí. ser. Me encantan los tocados de estos señores. Son Sí. súper, sí. Son muy drag, sí. En este caso también son dos recaudadores de impuestos, ¿no? Están con la misma ropa, sí, la misma ropa, ¿no? Aquí no. Ay, mira las manos, mira las Aquí no. manos. Pero mirad las manos, ¿no? Venosas. Pero es el mismo Y pintor. sobre todo estas manos que buscan el dinero, ¿no? Que van ahí con la garra. Claro. Sí, es el taller. Ve tú a saber si es el mismo pintor, ¿no? Pero digamos, forma parte, parece ser del mismo taller, ¿no? Las del que está escribiendo son fantásticas, están súper bien hechas en el otro cuadro, en En el tercero, que es Los este. holandeses. Mira qué bien de esa está. época. Las venas azules, sí, muy espectacular. Yo Es le una foto. escribí con plumas así. ¿Y ustedes? Ah, y yo cuando era chiquito, en dibujo técnico. Que mojábamos la tinta, teníamos el tintero en el pupitre, ¿recuerdan? Y siempre venía alguien que te pegaba una patada en el pupitre, sí. Lío bárbaro, cuando tenía mucha tinta. Eva, continúa tú, por favor, la lectura. Pero pon el del nieto, ¿no? Y el abuelo, que lo acabamos de leer, ¿no? El viejo y el nieto no se Llevas razón. Este es un cuadro hermoso también. Este es el de Ghirlandaio. Miranda. Ah, sí. Estamos en, espera, muchos pintores. El tema de la vieja fea. El tema de la vieja fea. Ah, vale. El tema de la vieja fea se encuentra en algunos pintores. El bello estudio de Giorgione, titulado Col Tempo, muestra a una mujer, es esta, ¿no? Sí. Muestra a una mujer arruinada por la edad. La fealdad es con frecuencia llevada hasta la caricatura. Baldung pinta brujas descarnadas, marchitas, atroces, que parecen escapadas de poemas de Sigonio o de Marot. Quentin Metzys
que era amigo de Erasmo, pintó, dice uno de sus contemporáneos, algunas monstruosas jetas seniles de hombres y de mujeres. Madre mía. Tremendo Cosa más este, ¿no? horrible. Pero mira las manos qué bien hechas, ¿eh? Los dedos. Bien. Los, sí, sí. ¿Qué autor es Y este? el, ¿Qué autor es este? y el- este Quentin, debe ser este amigo de Erasmo, ¿no? Quentin Metis. O Sí, Metis. Quentin Metis. la más célebre de estas mujeres monstruosas y tal es la duquesa fea, grotescamente adornada, horriblemente descotada, de rostro bestial. El rey, no, perdón, Wengel Hollar, no sé si se pronuncia así, pintó el mismo personaje en su cuadro titulado El rey y la reina de Túnez. El hombre no es guapo, pero llama poco la atención. La mujer es una réplica de la duquesa fea. Fijaos qué interesante cómo se copian entre ellos, Ujú. ¿no? Como si no hubiera No es el otro mismo modelo. autor. No, no es el mismo autor. No, Y luego criticamos nosotros a nuestros artistas contemporáneos, ¿no? Porque se van copiando entre ellos y mirad aquí. A lo mejor no se copian, a lo mejor han cogido la misma modelo. Bueno, eso te iba a decir, que igual había una duquesa. bueno, lo mismo era un modelo, sí, sí. Creo que no, creo recordar por la historia del cuadro que lo que hizo fue coger El cuadro de uno pintado por el otro, ¿no? sí, coger el motivo, digamos, Sí. coger el motivo. Pero era una reina, sería una reina de verdad, la reina de Túnez, porque si es así, la han podido pintar distintos pintores. Bueno, primero se habla de una duquesa. El primero es la duquesa fea y este se llama El La rey y la reina de reina de Túnez. Túnez. Pues Igual era una duquesa que les dejó a deber un cuadro o algo así, ¿sabes? O Y una la duquesa pintaron. que se convirtió en reina luego. deberes para el miércoles que viene, Sí, esto averiguar, ya es un poco Investigar a esta duquesa y a la reina de Túnez. investigáis a esta seminarios del corazón. Esto ya es seminario. Bueno, seminarios del esta mujer, corazón, muy bien. la mujer esta, es una réplica de la duquesa fea. Los grandes artistas, más que dar testimonio sobre su tiempo, lo modelan. En los magníficos cuadros que pintó, siendo ya muy viejo, los regentes y sobre todo las regentas, Frans Hals, en la cima de su arte, no cae en la trivialidad. No exalta ni desprestigia la vejez. Trata de captar, trata de captar la verdad de los rostros que presenta. Detente un momentito. Esta, Aquí tenemos las regentas que debían ser las señoras que gestionaban algún hospicio o algún... Pues me parece precioso, dentro de lo duro que puede ser. Y aquí tenemos a los regentes, ¿no? A ellos los pintan un poco mejor, ¿eh? Más sí, bueno, tampoco es para tirar cohetes, pero sí. Pero sí, pero están como menos hieráticos, ¿no? Están posando Sí. más rollo de mirar a la cámara, ¿no? Bueno, a la cámara, ellas están en una posición corporal muy diferente a la de ellos. Ellos están mucho. todos en Sí. plan Muy afectados todos. marcial, Sí. ¿no? Marcial y masculino, ¿no? Es que da la sensación como de que sean retratos por separado, que tuvieran como apuntes por separado y luego los han puesto todos así, ¿no? Como una especie de Photoshop de la época. O sea, no parece que estén realmente en una reunión, están Todos como juntos puestos tocando. raros, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, a ver, entonces, Frans Hals, que es el autor de estas obras, en la cima de su arte. No cae en la trivialidad, no exalta ni desprestigia la vejez. Trata de captar la verdad de los rostros que presenta. Es también lo que ocurre con Leonardo, con Rembrandt, en cuyas obras la vejez ocupa un lugar importante. Leonardo llevó el estudio de sus rasgos hasta la caricatura. Lo hizo a todas las edades, pero dio una gran belleza a algunos de los que representó. Detente Desde un los 30... momentito. Vamos a ver algunos ejemplos aquí tenemos son magníficos dibujos, ¿no?
Ay, efectivamente muy lejos de la caricatura, ¿no? Es decir, de un gran realismo y una gran humanidad, ¿no? En este caso de Leonardo, y aquí tenemos este de Rembrandt. Sí, decías, pero dio una gran belleza a alguno de los que representó. Sí, de los que representó. Desde los 30 años, Rembrandt pinta viejos. Una de las últimas obras es el admirable Homero ciego. No se preocupa de coincidir con su época. Trata de expresar su propia visión. Creo que asombroso la expresión. ¿Este es el Homero ciego? Homero ciego, sí. Sí, realmente es la mirada de... Es bellísimo. Ciego, sí. ¿Sigo, Sí, por favor. En la medida en que se aleja de las representaciones populares para convertirse en un conjunto de creaciones individuales, la iconografía pierde en gran parte su valor de testimonio. Desde este punto de vista, su interés disminuye en la medida en que aumenta el de la literatura. Ya no tendré oportunidad de referirme a ello. Desde el antiguo Egipto hasta el Renacimiento, el tema de la vejez ha sido tratado casi siempre de manera estereotipada. Las mismas comparaciones, los mismos adjetivos. Es el invierno de la vida. La blancura del pelo, de la barba, evocan la nieve, el hielo. Hay una frialdad del blanco a la que se oponen el rojo, el fuego, el ardor, y el verde, color de las plantas, de la primavera, de la juventud. Estos estereotipos se perpetúan en parte porque el viejo sufre un destino biológico inmutable. Pero además, como no es agente de la historia, el viejo no interesa. No vale la pena estudiarlo en su verdad. E incluso hay en la sociedad una consigna que es guardar silencio a su respecto. Lo exalte o lo rebaje, la literatura lo tapa con lugares comunes. Lo esconde en lugar de revelarlo. Con respecto a la juventud y a la madurez, es considerado como una especie de esperpento. No es el hombre mismo sino su límite. Está al margen de las condiciones humanas. Uno no la reconoce. Uno no se reconoce en él. Gracias, Eva. Hay una nota, sí. Sí, salvo Villon, dice, salvo en Villon, en Montaigne, ¿no? Y en algunos otros muy pocos, ¿no? Los literatos construyen una ficción, ¿no? de la vejez. Gracias, Eva. Continúa la lectura, Nani. Sí. Hay, a comienzos del siglo XVII, una brillante excepción. Al escribir El Rey Lear, Shakespeare optó por encarnar en un anciano al hombre y su destino. ¿Por qué y cómo? En sus sonetos, Shakespeare denunció apasionadamente los estragos del tiempo. Compara la existencia humana con el desarrollo del año o de un día, o con el de los dos al mismo tiempo. La vejez es una triste declinación. Bueno, aquí hay unos versos, ¿los leo? Sí, por favor. Puedes contemplar en mí esa estación del año en que las hojas amarillas, unas cuantas o tal vez ninguna, penden de las ramas, tiemblan bajo los vientos fríos, coros desnudos y desolados, donde poco han cantado gentiles ruiseñores. Donde poco ha, cantaban gentiles ruiseñores. Sí. Adelante. Ves en mí el crepúsculo del día, cuando se funde en el ocaso tras la puesta del sol, y que extingue poco a poco la sombría noche. Porque el tiempo, que no se detiene jamás, lleva el estío a odioso invierno, y allí le aniquila. Con el hielo coagúlase la savia y caen enseguida las hojas alegres. Cubre la nieve la gala de los campos y la esterilidad reina por todas partes. No permitas, pues, que la mano rugosa del invierno
de flor en ti el estío, sin destilar su savia. Mira, en el oriente, cuando de la deslumbradora luz levanta su brillante cabellera, los ojos humanos rinden homenaje a su aspecto nuevamente aparecido. Pero cuando, al llegar al cenit, con su carro fatigado, como un viejo achacoso, abandona lentamente el día, los ojos, fieros hasta entonces, se desvían ahora de su carrera declinante y miran a otro lado. El tiempo desfigura el florido conjunto de la juventud y surca de paralelas la frente de la hermosura, se nutre de los portentos de la fidelidad de la naturaleza, y nada subsiste sino para sucumbir al filo de su guadaña. Y sin embargo, mis versos vivirán en edades que aún son una esperanza. Y sin embargo, mis versos vivirán en edades que aún son una esperanza. ¡Qué belleza! Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué belleza, ¿no? Solo por esto merece la pena leer este libro. Continúa, Nani. Elogiando tus prendas o despecho de su mano cruel. El cuchillo cruel del tiempo destructor, cuando miro, desfiguradas por las manos inexorables del tiempo, las ricas y orgullosas suntuosidades de los monumentos de los siglos sepultos. A pesar de su sincera esperanza, estos versos... A pesar de su sincera aspereza. Aspereza, sí. Estos versos aplican a la vejez los estereotipos clásicos. Es el invierno, el crepúsculo, donde quedarán sepultadas todas las riquezas de la juventud. Solo se puede luchar contra ella conquistando con el genio la inmortalidad. Shakespeare mira a los viejos sin complacencia. Muchos viejos tienen el aire de estar ya muertos. Son pálidos, lentos, pesados e inertes como el plomo. Escribe en Romeo y Julieta. Y en Cómo gustéis traza de ello una descripción cruel. La sexta edad nos los transforma en el personaje del enjuto embaucado Pantalón, con sus anteojos sobre la nariz y su bolsa al lado. Las calzas de la juventud, que ha conservado cuidadosamente, serían un mundo de anchas para sus magras pantorrillas y su fuerte voz viril, convertida de nuevo en atiplada de niño. Emite ahora sonidos de caramillo y de silbato. En fin, la última escena de todas, la que termina esta extraña historia llena de acontecimientos, es la segunda infancia y el total olvido, sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada. Gracias, Nani. Bueno, esto es ya, aquí ya nos machaca. Es desalentador, ¿eh? Bueno, claro, ¿cuándo está escribiendo Shakespeare esto? Cuando es joven. Claro. Claro. Ya, pero ahora fíjate, Jorge, ahora entiendes más a las momias estas de la duquesa de Alba, que de tanto querer parecer jóvenes, lo que es la belleza o lo que es la juventud, que todas las sociedades piden, exigen o valoran. Claro, el que tiene posibles, la pobre desgraciada se muere en una peluquería que le han puesto, le han hecho una mala operación. Claro. Y las otras son pues momias que están hasta su muerte con la piel estirada. Porque vemos cómo, digamos, a lo largo de la historia se exige, bueno, no es que se exige de la mujer cuando deja de ser joven, de todo, como no tiene propiedades ni tiene ya posibilidad de procrear, ¿no? Pues entonces es un cero a la izquierda, ¿no? Terrible, sí, ¿no? Más terrible que el hombre, porque el hombre aún puede, su escritura, su pintura, no sé, se le trata no de venerar, pero sí de justificar, pero la mujer es terrible, ¿eh? Claro, la mujer hasta, bueno, a lo largo de toda la historia iba a decir hasta ahora, bueno, sí, no. Hasta ahora también, claro, ¿no? Sí, salvo en pequeñas islas, sigue siendo considerada en una posición inferior, ¿no? En todos los sentidos. Y por eso ese
esa competencia permanente por la imagen, ¿no? De todos modos, en nuestra sociedad de consumo y en nuestra sociedad del vértigo y del cambio, esa obsesión por la juventud también la veis en los hombres, ¿no? En Norteamérica, que es el ejemplo de vida llevada al vértigo, veis el penoso espectáculo de hombres de 45, 50 años, tiñéndose, arreglándose, no vaya que parezca que han llegado a la senectud y que los jóvenes vengan y les arrollen, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Pero bueno, pues es el mundo. Este es un mundo de consumo, ¿no? De usar y tirar, ¿no? De consumir y cambiar y tirar, donde todo caduca y la vida humana también. Y de negar la muerte también, ¿no? Y de negar la muerte, claro, de negar la muerte. Bueno, compañeras, espero que os haya gustado nuestro paseo por Montaigne y por los cuadritos. Seguimos el miércoles que viene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Adiós.